5:33 de la tarde, seguimos al aire en la verdadera alternativa de la radio y vea que aprovechando un poco pues este programa que nos gusta hablar mucho sobre literatura y sobre esos clásicos infaltables de lo que ha sido la literatura colombiana, hay una historia que fue escrita por José Eustacio Rivera en 1924, este año está cumpliendo ya 101 años y se trata nada más y nada menos que de La Vorágine, ¿no? Una historia que pues nos ha hecho reflexionar mucho sobre las caucheras, sobre la forma en la que los derechos humanos han sido vulnerados, pero que también pues ha sido objeto de muchas versiones, de muchas reversiones, y por eso estamos hoy hablando con Diego Mateus, comediante, productor, escritor, que pues nos la trae nuevamente, pero de una forma muy original, ¿no? Diego, bienvenido a la U de Estéreo. Bienvenido. ¡Bravo! ¿Cómo van? Toda la gente que está viendo, egresado. Uy, vea, esta es su casa, De la entonces. Pontificia Universidad Distrital, sí. No, Creo que está mal. Creo que está mal. sí, hay algo que no ya es cuadra. Pontificia, Sí, mi no, época era no. Pontificia. Eso fue en alguna década, creo. Y bueno, precisamente llega Diego pues para hablarnos un poco de esta historia, ¿no? La historia de Arturo Cova y de Alicia, que hace poco pues precisamente fue como reversionada en estilo serie, pero que usted la vuelve a traer ahora a las tablas y como forma de monólogo, ¿no? Bueno, pues esto es todo un viaje. Esto primero es una beca de creación del Ministerio de Cultura Sí. de Teatro y Narración Oral. Yo empecé hace 27 años en la narración oral, justamente en la Distrital, cuando estudiaba Ciencias Sociales. Soy egresado allá de Ciencias Sociales. Téngame ahí el micrófono. Gracias. Me están agarrando el micrófono los que no están viendo. Los que están Ay, viendo no, pero saben no que me vio. están ahí acomodando el micrófono. Y empecé en la cuentería. Sí. Hace 18 años dejé la cuentería para dedicarme exclusivamente a la comedia. Pero siempre he tenido un afán como con la literatura. Hice la maestría de escrituras creativas en la Nacional. He escrito libros ya de literatura, he escrito libros, entonces siempre he tenido como un afán con la literatura. Y a propósito de los 100 años justamente de La Vorágine, como vi que no existía un monólogo sobre La Vorágine, ¿no? Como que existe la obra de Teatro Petra, existe la obra de Mapa Teatro, hay varias obras, ya está la serie que tú dijiste de HBO, pero no hay como alguien que narrara La Vorágine. Entonces dije, oiga, voy a meterme a esa tarea, me parece chévere. Y pues pasé la beca, gané la beca, entonces dije, bueno, es el momento de hacerlo. Entonces es como una unión entre teatro, literatura, cuentería y comedia. Básicamente lo que vamos a hacer el próximo 4 de octubre, este sábado. Eso es. Básicamente. Básicamente casi nada. Casi nada, sí. Casi 27 nada. años de trabajo para 27 años de trabajo para este momento, tal cual. Oiga, yo le quiero preguntar algo. Pregunte. Y es que a mí me llama mucho la atención el mundo de la comedia. Ajá. Porque sí, obviamente a uno lo hace reír y uno carcajea, pero detrás de la comedia siempre hay una historia que a uno le están contando. Ajá. Y yo creo que a través de la comedia se ha sabido llevar como a muchos públicos, ¿no? A hablar de crisis de realidad social, de política, de incluso salud mental. O sea, hay de todo. Cuando Hay de uno todo. se ríe, usted dice, oiga, ¿de qué me estoy riendo? ¿Cómo es para usted, por ejemplo, o cómo ha sido, ¿no? Llevar tantos mensajes a lo largo de los años a través de la comedia? Pues es un viaje muy interesante justamente porque la comedia, digamos que en este país hasta ahora se está entendiendo el poder de la comedia. Nosotros somos muy jóvenes en comedia en este país, digamos que haciendo stand-up llevaremos, no sé, 35, 40 años lleva el stand-up comedia en este país, más o menos. En el mundo pues existe desde hace mucho tiempo, uno de los primeros comediantes fue justamente Mark Twain, el que escribió Las aventuras de Tom Sawyer. Eso es el siglo, o sea, eso es el finales del siglo XIX, imagínese. La comedia moderna, como la conocemos, existe como desde el 60 en Estados Unidos, más o menos. Y justamente fue por eso, porque antes existía la comedia familiar, digamos que no tocaba ninguna ampolla, ningún callo, pero el primer gran comediante que cambió eso fue un señor que se llamaba Lenny Bruce, que fue el primero que empezó a hablar de lo que le pasaba a él, ¿no? Su esposa era stripticera en los años 60, eso no era nada fácil, y este fue el primero que se paró a hablar de su relación de pareja con una stripticera. Eso,
Claro, ¿Ah? en los 60, imagínate, eso además, todo lo que decía era el primero que dijo fuck en el escenario y eso lo llevó a ser censurado, a estar en la cárcel y eso fue como un despertar de muchos comediantes que empezaron como a decir, oiga, podemos hablar de otras cosas. El otro día un chico me preguntaba, justamente un chico que iniciaba la comedia, me decía, oiga, para usted la comedia tiene que ver más con un arte o con un deporte extremo. No, eso era como... Esa es una buena pregunta. Y es es una una buena parábola. pregunta. Claro. Y mi respuesta tiene que ver más con la filosofía, como filosofía extrema. O sea, yo creo que la comedia es... Un buen comediante es un buen filósofo, que es lo que tú dices. Es un tipo que se para a hablar con mucha comedia, de que tú te rías sobre lo que está pasando en la vida. Eso es lo que creo que es la comedia. Entonces, ese es un viaje. Que tú puedas hablar de lo que te pasa, de la salud mental, de lo que tú digas, de la política, de la cotidianidad. Claro, está el chiste, en comedia se llama hack, el chiste... Fácil, por decirlo así. Más O que básico, casi básico. por ahí básico, sino el chiste que ya sé que me hace reír. La mamá, el papá, el tío borracho, lo que me pasa a mí, eso es como lo cotidiano, pero ya uno puede ir más a fondo, ¿no? Ir más adentro a hablar de salud mental. Hoy en día los comediantes pareciera que uno tuviera que ser un poco como discapacitado para hacer comedia, ¿no? Ay, sí, no. Entonces, Un poco sí, un amigo temblorín. dice, sí, eso sí, como que Fides está que arde ahora uy. con eso de la comedia, pero justamente Fuertes porque declaraciones. Vamos a estos recaudar chicos, fondos. al hablar de eso, Ajá, sí, sí, sí. al hablar de eso, como que quitaron ese tabú. Entonces, oiga, yo puedo hablar desde mis falencias. Hay una frase muy linda en el stand-up, es, si tú tienes una vida, tienes un show de stand-up, ¿no? Y la vida realmente es una acumulación, la comedia, como la vida se cuenta, sí desde las alegrías, pero también desde las tragedias, eso es lo que te hace fuerte. Entonces la comedia no es solamente la risa per se, sino cómo a partir de la tragedia me logro reír. La Vorágine es un libro muy trágico. Diego, y Supremamente. precisamente, ya que lo tocas, ¿por qué, sí, para todas estas personas que se van a adentrar pues a esta gran obra, por qué es tan importante y por qué tú decides, en medio de toda la literatura, y tú dices, yo quiero esta? Sí, esa es una gran pregunta que todavía me hago cuando me despierto en las noches asustado. Digo yo, ¿por qué escogí esto? Todo viene de un gran comediante que es un referente para mí, que es un comediante británico que se llama Eddie Izzard. Y este tipo se dio por hacer Hamlet. Entonces, cuando yo vi que un comediante hacía Hamlet, yo decía, pues, ¿cómo así? Este man además hace los 21 personajes, es un gran actor. Entonces, yo dije, oiga, yo quiero hacer lo mismo con literatura colombiana, ¿no? Como que quiero coger un libro y hacerlo. Pero, cuando me surgió esa inquietud, fue el boom de los 100 años de La Vorágine, ¿no? Yo siempre fui un gran amante de La Vorágine, como que al principio la leí en el colegio, la odié, como odié el colegio, no la quise volver a leer, muchos odiamos el más cuando le mandaban no hacer eso por obligación, Ay, sí. que además nosotros somos en la literatura un poco gordofóbicos, entonces un libro gordo como Sí, que lo sí, miramos sí, mal, nada. "Uy, no, nos gusta la anorexia No tiene en dibujitos. la literatura. Y no tiene dibujitos, y no paila. tiene dibujos, no, No, nada. gordo y serio no, entonces uno quiere cosas fáciles de leer, pero en la medida que iba leyendo más La Vorágine, iba descubriendo que era tremendo viaje. Oiga, esto realmente es tremendo, la gente tiene que escuchar esto. A mí me acordó mucho un libro, el primer libro que leí de Edgar Allan Poe, es un libro muy poco conocido que se llama Las aventuras de Gordo Apim, que es un tipo que se mete como con caníbales y se mete a navegar, y yo dije, oiga, quedé fascinado, lo leí hace mucho, estaba en la universidad justamente cuando lo leí. Entonces dije, eso tiene que conocerlo la gente, tiene que conocer este libro porque la gente... Sí, ahora bueno, está en HBO, la gente digamos, pero no lo leyó y no hay una versión libre de La Vorágine. Entonces dije, aprovechando los 100 años, dije, me voy a meter en ese libro a narrarlo. ¿Cómo lo voy a narrar? Usando un poco la cotidianidad
Ahí está la comedia, como rompiendo esa época para que la gente entienda que Alicia, lo que tú decías, era una gomela, Sí, sí, sí. una nena que hablaba así, que era gomelísima, pero pues en la Bogotá hace 100 años, que es distinta a la de ahora. En esa época no había metro, por ejemplo, ¿no? O sea, es Sí. otra Bogotá, Sí, otra tal Bogotá donde cual. no había Bogotá. metro. Tampoco había huecos, no había nada. Sí, sí, sí. Cova pues era finalmente un embaucador. poeta del Chorro de Quevedo, mujeriego, vividor. Entonces, si tú logras anclarlo como en la cotidianidad, hay una versión incluso que tengo ahí para TikTok, para los chicos que van a ir al teatro y solo ven TikTok, que tienen el síndrome ATT, le llamo yo, ¿no? Que es el síndrome de atención de TikTok. Sí, como que tienen una neurona que solo dura un minuto, una neurona de atención Sí, sí, después. sí, Esa Si no neurona lo se cogen convierte en 3 un zombie, segundos. como que... Y Entonces, eso es lo que hago. Y el personaje, por ejemplo, de Narciso, ¿no? Que es un poco como el diablo, como Eh, aquel que tal- vaya a la maldad, como Tal cual, y está muy buena la pregunta. En HBO, los que ven HBO Es Marlon Moreno. Marlon Moreno. Los que somos más vieja data, por decirlo así, la versión de La Vorágine, él era Frank Ramírez, ¿no? Otro Mi versión, actorazo. tremendo actor. Mi versión es Darth Vader. Entonces, Uy, vea, pero está muy Darth individualizada la Vader. mi vaina. versión es Darth Darth Vader, una Vader. gomela. Una gomela Y y un un cuentero y un del y un cuentero. cuentero que toma Chorro. moscato pasito del Chorro de Quevedo. Vea, Diego, Ay, esa- está bueno. Esa versión está muy interesante, pero quiero hacer otra pregunta precisamente, y es que pues la obra en sí es muy seria, ¿no? Es un drama, Es un drama. en el que aparte José Eustacio Rivera pues hace la denuncia sobre lo que pasaba en las caucherías, y quiero hacerle esa pregunta, y es ¿cómo de pronto llegar a hacer humor sin caer de pronto en esos hacks, en esos chistes digamos un poco sencillos, pero a la vez sin ser censurado por lo políticamente correcto, que también está muy en auge hoy por hoy pues en la industria, o más bien en la escena de la comedia? Ajá, claro. Ahí es importante también, y es que yo no quería, digamos en las caucherías, por ejemplo, Sí, sí, sí. parafrasear el libro. Yo quería también que se dijera lo que está escrito en el libro. Entonces, dentro de la investigación, dentro de lo que hice es que dentro de todo el montaje, porque es un montaje, un gran montaje de todos modos, ahí lo que hace, un poco lo que hace el espectáculo son un muy buen manejo de luces, un buen juego de luz, un diseño de luces en el Teatro Ensueño, que es un teatro maravilloso. Y voy a tener un atril donde tengo escritos exactos, Los fragmentos. fragmentos de la novela, como las caucherías. ¿Cómo llegas a la comedia? Para eso existe Séptimo Día, que hace todas las denuncias, ¿no? Sí, 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 sí. Es un poco la voz de Manuel Teodoro contando lo que pasaba en las caucherías, pero narro tal cual lo que pasa en las caucherías. Hay momentos donde hay 3 momentos, lo que tú dices, hay 3 denuncias muy fuertes, que es la denuncia contra el Estado, Sí, sí, sí. ¿no? Que el Estado que no hizo básicamente nada, o sea, todavía no hace nada ya en el Guaviare. Las caucherías también, ¿no? Y un poco lo que pasaba con el esclavismo. Entonces, esos son fragmentos que dentro de... Esto tiene mucho de comedia, pero, como tú lo decías, la comedia es un vehículo, no Sí. es el fin. Aquí el fin es contar la historia de Arturo Cova, que se roba a una chica que se llama Alicia y se van a una tierra prometida que era el Casanare. Sí, Todo lo que yo pasa por tengo allá. una pregunta detrás de todo eso que usted nos está contando, y es que pareciera que habláramos de muchos personajes, muchas representaciones, pero vamos finalmente a la palabra monólogo, ¿no? Ajá. ¿Cómo usted logra repartirse en el escenario? ¿Cómo es también esa labor? Porque uno ve monólogos de muchas formas llevados a las Ajá, tablas, ajá. por decirlo así. En su caso, ¿cuál fue esa idea que se craneó y que decidió poner allí? Acá hay una cosa muy chévere. Gracias por la pregunta. Muy, muy interesante la pregunta. Porque sí tiene una respuesta, fíjate. Mira, yo escribí A ver. yo hice un libro hace unos 7 años, tal vez, le fue muy bien, que se llamaba Formateando la Memoria, que era un libro de historia de Colombia contado para jóvenes. Y en RTBC Play, la plataforma de RTBC, hay un stand-up mío que se llama Grito de Independencia con Z, donde le cuento a la generación Z la independencia. Vea. Entonces, ahí hay mucho de historia. A mí siempre, y por eso estudié ciencias sociales, me fascinó la historia. Y
en los dos momentos hubo una gran pregunta que me hacían a mí. Bueno, ¿usted cómo hace para que los jóvenes de la generación Z le sigan el cuento y le coman cuento de la independencia? ¿Y cómo le va a contar a los jóvenes la literatura, la historia de Colombia, ¿no? Y hay algo que siempre me ha gustado, que es parte de mi obra, también de lo que yo he aprendido en cuentería, donde inicié, en el stand-up, ya pues, he hecho cine, he hecho televisión. Sí, usted ha hecho de todo. Sí, ahí sobreviviendo con lo que sea. Cine, televisión, teatro, impro. Y algo que descubrí que es muy importante para mí es el collage. Ok. ¿No? Y el collage es justamente la unión de muchas cosas que te muestran algo. Entonces, cuando yo hice el libro, ahí viene lo del libro de Formateando la Memoria, era lo que yo tengo que hacer es que los chicos no pierdan la atención. No puede ser un libro convencional. Entonces los llenaba de información, como si tú vieras YouTube y te llenas de información. Acá hay información, 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 hay pie de páginas, hay muchos títulos, entonces eso hace que no sea monótono. Aquí hago exactamente lo mismo. Es una unión de muchas cosas. Hay momentos de bienestar familiar, hay momentos donde canto, hay momentos de monólogo, hay momentos donde hago un cuento como un cuentero de la época de los que hablaban así, los cuenteros, hay momentos donde explico, hay momentos donde juego con la gente, haga el sonido de la selva también. Es como muy dinámico porque ya el stand-up tiene una métrica, el stand-up comedy tiene una métrica y tiene una regla casi esencial, y es que cada 30 segundos tienes que hacer reír. Esa es una regla del stand-up. Oiga, qué regla tan difícil. Es una regla muy difícil. Es una regla muy, estricta. es una regla muy difícil. Claro, a veces te demoras un minuto. No es una regla 30, a veces son 40 segundos, a veces son cada 10 segundos. De repente tú ves a comediantes que están y el público está ahí, dele. Hay otros comediantes que se demoran 2 minutos, 3 minutos en hacer reír, pero esa risa fue una acumulación de los 2 minutos. Es un tipo que te está llevando. Entonces tú ves que siempre está tirando un anzuelo para hacer reír. Esto no es stand-up. Esto es una narración. Es un premio de narración oral. Pero como mi formación ya es el stand-up, entonces yo ya entiendo que esta historia la tengo que contar de una manera muy dinámica para que la gente no se canse. Hay bailo, hay un momento de un viaje psicodélico con el yagé, porque uno de los protagonistas también, el Pipa, que es uno de los protagonistas, también se mete en un viaje de yagé. Está el viaje de Coba con la fiebre. Entonces es como el show, digamos, yo creo que dura 1:30 a 1:40, porque también no hay cuarta pared, digamos, yo siempre estoy en diálogo con el público, pero sí es como hacerlo muy dinámico. Entonces es un monólogo donde hago muchas voces. Alicia, ¿cómo habla? Alicia habla súper gomela. Alicia habla súper gomela, el Pipa, por ejemplo, tiene una particularidad, y es que el Pipa no se le entiende que está diciendo, que te está hablando, que no le dice, que está por allá. Sí, de por sí el personaje era así. Y de hecho, cuando tú lees el libro, está escrito como ellos hablan, entonces es más enredado porque unos tipos cómo hablan. En la versión de La Vorágine de HBO, ellos también hablan un poco enredado. Entonces, aquí un poco como que juego con ¿qué estás diciendo? Yo obviamente después lo explico, pero siempre hay como, y fíjate que el humor es una cosa muy sencilla. El humor no se trata tampoco de hacer cosas tan elucubradas, simplemente con ese lenguaje, simplemente poner la cotidianidad. Una chica gomela hablando de esto, el borracho de Coba, porque además es como un antihéroe, ¿no? Es un héroe que cada vez se mete más en líos. Sí, y solito. Solito. O sea, no hay necesidad de villano, él solo se no hay necesidad de villano. Y tratando de salir se mete más. Y un poco lo que voy haciendo es como que voy bajando la temperatura para que la gente conozca la historia, para que vayan chicos desde los 12 años en adelante. De eso se trata también, que son algo muy familiar. También en la comedia pues está mucho el lenguaje subido, ¿no? Como que digamos, la grosería no tanto por ser vulgar, sino el ser escueto con las palabras directas, porque digamos el comediante no tiene censura, pero aquí también yo me cuido de que sea un lenguaje familiar, de que no haya cosas como de grueso calibre, palabras, sino sobre todo que la gente entienda de qué va la historia. ¿De qué va la historia? Exactamente. Diego, ¿cuál fue el reto más grande en la construcción? El reto más grande de la construcción es que, mira, la historia, el audiolibro dura 11 horas.
Entonces, un poco yo mamo gallo con la gente, el show dura hora y media, pero pues cuando yo arranco les digo, bueno, el audiolibro dura 11 horas, aquí solo vamos a estar 5. Entonces ya como que agradezcan que solo estamos 5. Entonces, claro, entonces al ser hora, inmediatamente le digo a la gente, mire, si usted tiene algún problema, escriba una carta al defensor del televidente de Caracol si no le interesó esto, porque no, yo voy a contar mi versión libre. Entonces es bajar esas 11 horas de un audiolibro, digamos, que puede ser en promedio lo que se puede tardar una persona leyéndolo, a hora y media. Entonces, tengo que hacer una línea de tiempo primero donde pueda contar la historia, donde quede claro el hecho de Arturo, Alicia, Barrera, los personajes principales, cómo estos tipos llegan de Bogotá, salen al Casanare, al llano, cómo llegan al Casanare, cómo se meten a la selva, cómo se meten a ese infierno, cómo pasa lo que pasa, cómo al final mueren, porque pues hay spoiler, ¿no? Al final mueren. O sea, si usted no lo ha leído después de 100 años, suéter de lana, pero todos mueren. Okay. Al final se los devora la selva. Y de los personajes, ¿no hubo alguno que tú dijeras como, o sea, me cuesta o se te facilitó más interpretarlo? Tal vez el que más se me dificultó justamente era Barrera, porque era Narciso Barrera era el enemigo, entonces era cómo llevar a que la gente entienda que es un enemigo realmente potente. Eso fue lo que me hizo llegar a Darth Vader, ¿no? Que puede que no sea el enemigo de moda, pero sí es el enemigo ícono, ¿no? Es como que todo el mundo tiene claro quién es Darth Vader, ¿no? Cómo habla, sí, lo que hace Darth Vader. Entonces era más cómo aterrizar a ese personaje. Los demás eran más sencillos. Hay unos que tienen mucho juego. Hablar como un poeta pues no es tan difícil, entender lo que es un poeta. Hay unos que se pierden pero que son muy importantes en la historia, digamos. Entonces era como darle su momento muy importante. Digamos, Clemente Silva es un señor que llega a la mitad de la historia, pero es muy importante porque este tipo es, por ejemplo, hay un chiste muy bonito, y es que el tipo en La Vorágine es un rumbero, ¿no? Y el rumbero porque conoce los rumbos de la selva. Entonces ya eso te da todo el juego. Entonces, este tipo era un rumbero. ¡Acuyeye! No, rumbero no de rumba. Rumbero de rumbos. Ajá. Entonces, ya cuando tú aterrizas eso, el humor sale muy bien y ahí lo vas llevando. Pero si hay personajes, por ejemplo, era imposible salir de Clemente Silva. Es muy difícil salir de Zoraida, que es la turca que sale al final de la historia. Entonces, también es cómo los vas acercando y dónde está el error de ellos. Si es una turca, pues cómo habla una turca. No, y además. nos vamos imaginando todo este trance de personajes, porque la verdad son bastantes los que conforman esta historia, ¿no? Y por cierto, bueno, ya ha llegado el momento de saber qué hay que hacer para poder ir, disfrutar, reírnos un ratico. Ya usted acá nos mostró. ¿Cuándo va a ser esta combinación ya de les historia, hice la comedia y teatro? tal cual. Miren, chicos, esto es, primero, es una única presentación. Esta es una sola oportunidad. Una sola oportunidad por ahora. Seguramente habrá más, ya hay otras presentaciones fuera de Bogotá, pero hasta el momento para el público esta es una única presentación que sucede en el Teatro Ensueño. El Teatro Ensueño queda al sur de Bogotá y es una apuesta también mía, porque yo pude haber escogido el teatro, pero quise este teatro justamente porque algo que tiene Bogotá maravilloso es la descentralización de la cultura. Antes estábamos acostumbrados que todo sucedía en Chapinero, todo sucedía en La Candelaria, en Teusaquillo, pero ahora está ese maravilloso teatro. Entonces es una oportunidad para que la gente conozca el teatro. Pasa con este teatro que es un ensueño realmente, como cuando tú llegas tú dices, el teatro sí es por acá, como que esto por acá no es. Y usted lo encuentra. Y usted lo encuentra y usted entra a ese teatro y usted dice, wow, qué cosa tan bonita. este teatro es maravilloso, es divino, las boletas son asequibles, se consiguen en Tu Boleta. Entonces usted entra a Tu Boleta, busca La Vorágine de Diego Mateus, ahí lo va a encontrar. 4 de octubre, que es este sábado, 7 de la noche, puede ir con su familia. 7 de la noche, Teatro Ensueño. Eso es, esa es como la guía para que vayan.
Listo, pues ahí está, facilito para ir a disfrutar otra forma, ¿no? De entender y vivir la vorágine. Diego, gracias por acompañarnos nuevamente, ¿no? Acá es tu casa. Su casa. Chicos de la UD, un abrazo a todos, a la gente que nos está escuchando y pues nada, espero que vayan, espero que asistan, va a estar muy entretenido y pues gracias por su tiempo y por esta entrevista. Chao. Chao, chao. Y bueno, siendo las 5:58 de la tarde, ¿qué tal? Sí, nos vamos con unos pequeños compromisos y ya regresamos con buena música, buena información y sobre todo, muy, muy, pero muy buenas noticias.